Señoritas, señores estudiantes, buenas tardes. El día de hoy iniciamos en verdad el análisis del primer tema que ustedes lo tienen en el cronograma respectivo. Este tema, con el título de la evolución y la civilización del ser humano, es para mí al menos sumamente importante, aparte de muy interesante. Voy a tratar en lo posible de ser lo más sucinto, lo más escueto, lo más concreto para que usted tenga también una facilidad de recepción, comprenda y en el caso supuesto de no hacerlo en primera instancia, tiene también la posibilidad de repetirse este video para lograr ese objetivo, es decir, de comprender. Si es que en verdad, luego de haber observado esta clase una o varias veces y tiene usted las inquietudes o las preguntas que no solo puede de manera directa responder o solucionar, pues con todo el gusto usted tenga la gentileza de comunicarse con mi persona a través del WhatsApp o del grupo que ya está creado y que el día de ayer yo ya les pasé a cada uno de ustedes. Bien, empezamos. Repito, el tema es la civilización del ser humano y la evolución respectiva. ¿Qué se entiende por evolución del hombre? La evolución humana, o también llamada la hominización, es el nombre que recibe este proceso de miles de años y los respectivos cambios biológicos en especial, que desde nuestros ancestros, es decir, desde los homínidos, los seres humanos iniciales, los más primitivos, que dicho sea de paso, los científicos han determinado con el nombre de los Australopithecus, hasta la aparición de nuestra especie y la respectiva evolución hasta los días presentes, con el llamado Homo sapiens. Este proceso tuvo su inicio aproximadamente entre 5 a 7 millones de años. Lo más probable, según los restos encontrados, las pruebas, los estudios correspondientes, el primer ser humano o la primera persona de nuestra especie apareció en el continente africano, con el surgimiento del ancestro común entre el ser humano y los chimpancés. Aquí hay una confusión y espero de que usted cuando vea un video que posteriormente le voy a comentar qué debe hacer, se aclare este gran enigma de que si somos o formamos parte de esta evolución y descendemos directamente de los chimpancés o somos una rama o ramificación diferente. Bien, continuemos. Cuando se habla de seres humanos, nos referimos específicamente a los llamados Homo sapiens. Pero antes de nosotros, antes del Homo sapiens, y que esto corresponde a la llamada prehistoria, existieron numerosas especies que, por supuesto, el día de hoy ya no están presentes en el planeta, ya están extintas, pero que presentaban numerosas similitudes, cosas iguales, especialmente en
el plano físico con nosotros. En lo biológico, en el comportamiento, en definitiva en varios rasgos que en la actualidad nosotros tenemos. La evolución humana tuvo su punto inicial, su origen, cuando una población de primates, específicamente del noroeste de África, se dividió en varias partes, los científicos llaman linajes, que cada uno de ellos fueron evolucionando de manera independiente. Uno de ellos, uno de estos linajes, permaneció en los árboles como su hábitat, es decir, toda su vida lo hicieron a través de esta protección, entre comillas, que da un árbol. Mientras otros linajes me refiero, no hicieron su vida en los árboles, sino en la tierra como tal, y específicamente en las llanuras de este sector del África. Estos, los segundos, debido a una serie de circunstancias, especialmente de clima, de elementos geográficos, las generaciones se fueron adaptando poco a poco y fueron cambiando, fueron evolucionando mucho más rápido de aquellos que hicieron su vida en los árboles. Una prueba de eso es que aprendieron a movilizarse, a caminar erguidos, es decir, como los seres humanos en la actualidad. Es decir, si cabe el término, empezaron a movilizarse sobre sus patas anteriores, liberando así las posteriores, que luego vendrían a ser, lógicamente, sus brazos, sus manos. Poco a poco fueron evolucionando y así obtuvieron una serie de habilidades, como por ejemplo para sostener o manejar herramientas y para transmitir sus ideas posteriormente, ¿no? Luego de señas y así sucesivamente. El estudio de este proceso se dio o se da gracias a una serie de ramas de la ciencia, como la arqueología, como la paleontología, la geología, que es muy importante, y por supuesto otras ciencias semejantes y no menos importantes. Pero sobre todo, gracias al surgimiento de los estudios realizados por algunos tratadistas, como Charles Darwin, con su famoso libro, ¿no? Estudio de la teoría del origen de las especies. A través de eso y de otros más, se vino a suplantar el creacionismo a la generación espontánea, como la mayor explicación humana respecto a sus orígenes. Es decir, que en buen romance, que los seres humanos no se originan a través de un designio divino, sino a través de la evolución de la especie. Bien,
Enseguida voy a tratar de comentarles de igual manera, de forma rápida me refiero, las etapas de la evolución humana. ¿Por qué? Desde hace millones de años, desde hace miles de años en definitiva, han pasado una serie de etapas, me refiero al hombre, y en cada una de ellas las características correspondientes. Empiezo indicando que la evolución humana comprende el surgimiento de las especies en general, de los tipos de hombres, si se puede llamar, y empezando por el más conocido, el que dio origen, ¿por qué no?, a lo que ahora somos, el Australopithecus. ¿Cuáles eran las características de estos seres inicialmente humanos? Fueron los primeros en caminar erguidos. Ya se explicó hace unos instantes que se movilizaban a través de ya las piernas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque antes del Australopithecus los científicos han determinado de que los primates se movilizaban única y exclusivamente en 4 patas. Y poco a poco, hasta llegar al Australopithecus, se fue determinando la utilización de las piernas. ¿Qué otra cosa de los Australopithecus? Se enfrentaron a un cambio climático muy intenso y variado, lo que hizo también que desarrollen muchas características. Por ejemplo, estuvieron obligados a abandonar la dieta vegetariana, es decir, solamente a comer vegetales. Y fueron obligados a emprender una aventura al principio y luego a que forme parte de su vida la cacería. Es decir, ya empezaron a alimentarse de carne, dando así con ellos el origen al género Homo, de hombre, ¿no? De esta especie se han encontrado, o hay restos, múltiples restos, especialmente óseos, ¿no? Esqueletos, y muchos de ellos bastante completos, como la famosa Lucy, que un primate femenino de este tipo de Australopithecus afarensis se llama, y que ustedes lo van a denotar de mejor manera o de forma más clara de lo que yo estoy expresando en el video que me voy a permitir el mandar el link. Bien. Luego del Australopithecus viene un ser mucho más desarrollado. Se lo denomina el Homo habilis. Y atentos con esta frase, habilis, de habilidad. Es decir, ya manipulan cosas, ¿no? Muchas cosas. Y empecemos indicando de qué se caracterizaban por su capacidad de manipular, de desarrollar herramientas. Al principio, lógicamente, de piedra. Con la piedra hicieron una serie, repito, de herramientas que fueron cotidianamente utilizados para sus actividades, para la cacería, para la alimentación, para moler o triturar algo, para posiblemente despedazar o cortar o romper huesos y alimentarse de su médula. Bueno, una serie de
elementos que le proporcionaban estas herramientas. El primero de estos Homo habilis igual, aparentemente y por los restos, fueron encontrados en el continente africano. Aproximadamente hace unos 2 millones y medio de años. Bien, por asunto de tiempo voy a permitirme únicamente el quedar ahí en lo que se refiere a la explicación del Homo habilis. Y pasamos al otro ser humano, el Homo erectus. Este Homo erectus habitó casi siempre, o en lo general, en el Asia. Aproximadamente hace unos 2 millones de años, un poquito menos, 1.800.000 años. Y se extingue hace unos 300.000 años, es decir, que tuvo 1,5 millones de años en vigencia, ¿no? Hay muchas características, pero las principales. Este ser ya se cubría con pieles de animales. Es decir, ya evolucionó. Valga esta explicación, espero, de que los anteriores prácticamente no se cubrían su cuerpo y Homo erectus ya lo hace, ¿no? Fabricaba entonces diversas herramientas también mucho más avanzadas o desarrolladas que el Homo habilis. Además, algo importantísimo, ya empezó a cocinar o a cocer, si cabe, sus alimentos. Había inventado y primero descubierto el fuego. Y esto los científicos lo llaman que había domesticado el fuego. ¿Por qué esto? Porque ya el fuego formó parte de su hogar, de su casa, de su grupo. Entonces, al formar parte de esto ya es domesticado, ya es doméstico. Y de ese tiempo hasta la fecha, lógicamente es un elemento súper importante para nuestra existencia, el fuego, ¿no? Porque, dicho sea de paso, hace una cantidad de cosas que no lo hacía por desconocimiento de este elemento, el fuego. Principalmente cocinar los alimentos, y luego veremos que va realizando herramientas ya no solamente de piedra, sino de metales. Y sin el fuego no podría darse lugar a esto. Bien. Entonces, luego de la domesticación del fuego, luego del avance que tuvo a través de esto, existieron también otros elementos que concomitantemente con lo anterior lo pone en práctica. ¿Qué pasa con la forma de alimentar diferente? Empieza a desarrollar su cerebro, porque ya estaba alimentándose de proteínas. Sus músculos y su configuración física también empieza a cambiar, la musculatura en sí, cambia también el sistema digestivo y otras cosas propias de esto, ¿no? Del cambio del cuerpo. Aparte de ello, en lo social, empieza a dar demostraciones, ¿por qué no?, de que este hombre necesita poblar, él necesita, o más bien acrecentar sus grupos por defensa, por solidaridad entre ellos. Y también
Otra cosa importante, aparece cierto tipo de lenguaje articulado. Entonces, mire lo importante de este Homo erectus. Posterior a este ser, a este homínido, aparece el llamado Homo neanderthalense. Aquí más conocido el famoso hombre de Neandertal. Muy conocido, ¿no? Este habitó especialmente en Europa, en el Oriente no lejano y en el sector de Asia Central. Más o menos, aproximadamente, ¿no? 250.000 años en que tuvo vigencia, o más bien apareció este Homo neanderthalis. Bien, y damos un salto a lo que ya es más concretamente conocido como el ser humano, el Homo sapiens. Es el ser humano como lo conocemos. Ya había transcurrido muchísimo, miles de años. Ya se había evolucionado de ser humano a ser humano hasta llegar al verdadero, valga la redundancia, ser humano, al Homo sapiens y posteriormente al Homo sapiens sapiens, ¿no? Que somos nosotros. Ha aparecido este Homo sapiens en África, concretamente en Etiopía, en Marruecos. También hay restos de este ser humano en Sudáfrica y en otros sectores más. Y una parte también de los territorios de Oriente Medio. Aproximadamente, según los científicos y los restos, este ser humano vivió aproximadamente hace 300.000 años. Luego están los humanos modernos, luego del Homo sapiens como tal, dotados de un comportamiento y fisonomía moderna también, y cuyos primeros restos datan de hace 200.000 años aproximadamente. Esto no es algo muy definido, si cabe decirlo, pero los restos encontrados y pertenecientes a este Homo sapiens y luego al moderno, es decir, al Homo sapiens sapiens, aparentemente tuvo vigencia unos 50.000 años como tal. Y posteriormente ya se define como el ser humano, como nosotros en la actualidad somos. Bien, un poquito difícil, les comento, el tratar de hacer un compendio de millones de años en 20, 25, 30 minutos, sepan ustedes comprender. Pero para respaldar todo esto, lo dicho, usted tiene que necesariamente darse un tiempito. Le recomiendo, no lo obligo, no lo puedo hacer, pero sí recomendar, sí sugerir el de que visite el internet a través de los buenos videos sobre el tema que hay en gran cantidad y vaya analizando cada uno de ellos, pero particularmente el que yo le voy a enviar a través del link, que dura más o menos 1 hora 20, si no me equivoco, es sobre la odisea de la especie, en donde, aparte de un poco divertido, entre comillas, ¿no? Esto, divertido porque vamos conociendo una cantidad de cosas increíbles,
pues precisamente nos va dotando estos videos de lo que no podemos hacerlo aquí por tiempo. Y concretamente le pido no solamente es el observar, sino hacer el primer deber, el primer trabajo con relación a este ciclo, a este estudio de la historia. ¿Cuál es el primer trabajo? El que usted tenga la gentileza de realizar, de estructurar un cuestionario específico de las preguntas que usted crea conveniente sacarlo del video en relación o en mención. Este video, que repito, tiene una duración más de 1 hora, que por tiempo tiene usted la facilidad de sacar X cantidad de preguntas. No tiene un número ni máximo ni mínimo de preguntas. Es decir, usted tiene la libertad de hacer. Puede enviarme 10, 50, 100 preguntas, pero usted lo hace. Usted exclusivamente se formula las preguntas y me envía. Puede hacerlo a mi correo, a mi WhatsApp o al grupo creado para ustedes, es decir, el grupo que ya les he determinado. Que a propósito, valga esta aclaración o este paréntesis, únicamente de los 14 que tengo en lista, 14 estudiantes, 8 y solamente 8 me han hecho el favor de enviar los datos para yo poderles inscribir, diríamos, en este grupo, ¿no? O anexar. Y me permito darle rápidamente a conocer. Las señoritas y señores Meneses David, Yuki Luis, Monsalve Andrea, Astudillo Alex, Solano Lady, Tacintuña Israel, Japón Nelly y Masachi Rosario. Le pido que en estos días o posterior al día de hoy, sábado, en donde usted va a ver este video, rápidamente ya usted me pueda mandar los datos para anexar a ese grupo a cada uno de ustedes. Bien, continúo indicando porque tengo ya muy pocos minutos. El trabajo, no solamente este, sino el resto de deberes, usted tiene que presentarme no más allá del día viernes. Es decir, si hoy sábado le envío, usted no puede entregarme más allá del día viernes de la próxima semana. Y así todos los trabajos, hasta el viernes, y que no sea más allá de las 8 de la noche con el propósito de que yo pueda tranquilamente revisar, calificar y dar alguna novedad, inclusive la nota si es que es requerida por ustedes, y tenga tiempo para estar con este cúmulo de datos el sábado posterior, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo lo va a hacer el deber en concreto? Tiene que estructurar el cuestionario o banco de preguntas solo con el sistema de selección múltiple. Preguntas con respuestas de selección múltiple. Se me ocurre un ejemplo y usted es muy capaz que simplemente con este ejemplo lo va a solucionar el problema. El ejemplo se me ocurre diciendo como pregunta: ¿cómo se les denomina a los primeros primates en caminar erguidos? O sea, en 2 piernas. El literal A le voy a poner Homo sapiens. El literal B, Neandertal. Literal C, Homo erectus. Literal D, Australopithecus. Y el literal E,
ninguno de los anteriores. Así yo voy a formar. Se me está ocurriendo como ejemplo. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que, a la vez que crear este banco de preguntas, subrayar en cada una de ellas la respuesta correcta. Subraye. ¿Qué va a pasar con esto? No simplemente es para que usted ya tenga una nota. No, les comento que el cúmulo de cuestionarios o banco de preguntas que al final del ciclo obtendremos servirán para el llamado examen o evaluación. Perdón. Entonces, tiene que hacerlo bien. Aparte de que no hay un número, no me dirá en el grupo o a mi correo cuántas hago, no, le estoy manifestando, usted se pone. Si es que cree que tiene tiempito y le ha interesado y tiene, llamemos por ahora, una responsabilidad, basta, y quiere hacer 50 preguntas, hágalo. Y si otra persona dice, no me gusta ni el tema, ni tengo tiempo, ni me interesa, voy a mandar 3, hágalo. ¿Será concomitante a una nota? Posiblemente, luego les debe indicar. Pero no quiero es cantidad sin calidad. Me refiero a que haga 100 preguntas, pero que ninguna tenga ni pies ni cabeza. Bien, el otro requisito. Por favor, revise la ortografía. Es inclusive hasta una falta de respeto el hecho de que usted mande un documento plagado de faltas de ortografía. Bien. Ahora, todo lo que usted tenga como preguntas, como inquietudes, ya sabe, con gusto, envíe a mi correo, al WhatsApp, y yo trataré en lo posible ese mismo día, y si es factible, en poco tiempo, responderle y aclarar cualquier inquietud que tenga. Luego de la reproducción de esta clase, entonces le envío el link del video. Bien, espero de que estos minutos hayan sido provechosos. No son temas muy conocidos, por eso tiene que repetir tal vez el video de esta clase y más que todo el observar el video relacionado al tema y que le envío el link el día de hoy. Quiero agradecerle, saludarles por supuesto, desearles de que estén con una buena salud, que ahora es lo más importante que se puede desear y obtener, y que se cuiden mucho, y ya saben, cualquier cosa, con todo el placer del mundo, yo estoy como para poder solucionar. Mil gracias a todos ustedes, y Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo día sábado. Que pasen muy bien.